Yo quiero compartir la escritura con ustedes en el libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 21. Quiero hablar hoy que me toca ya introducir con ustedes este mes, el mes de la mujer, y poder conversar con ustedes acerca de Agar, que es una mujer muy conocida en la escritura, y quiero compartir con ustedes acerca de ella hoy. Las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis capítulo 21. Estoy en el versículo 8. Dice la Escritura: en el nombre de Jesús. Y creció el niño y fue detestado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue detestado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre. Echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído tu voz, ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre del agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Muy amable, pueden sentarse. Hoy tenemos frente a nosotros una historia que yo la he escuchado de mil maneras, y cuando me detengo en la historia, yo posiblemente la vea de otra manera. Hemos visto en la Escritura que nos habla acerca de Isaac y de Ismael, que en Isaac se levanta descendencia, no así en Ismael. Lo vimos en Jacob, lo vimos en Esaú. La descendencia de Jacob escogida por Dios, igual la descendencia de Esaú rechazada. Y tenemos que ver de qué se trata. Se trata de la promesa. Se trata de una nación que Dios quería levantar
de la descendencia de Abraham, y él estaba eligiendo a Isaac y estaba eligiendo a Jacob y a los hijos de Jacob para que formen esa nación. Ahora, Abraham y Sara, quiero que se detengan a analizar la Escritura, porque Dios no anda tapando nuestras debilidades, sino que quiere que nosotros aprendamos de ellas. En el mismo libro de Génesis, yo sé que ustedes también han leído, en el capítulo 16, aquí aparece Agar y aparece Ismael. Agar era descendiente de los egipcios, era egipcia, y era una de las siervas de Sara. Había una diferencia ligera entre los esclavos. Habían unos esclavos que estaban destinados al trabajo duro, y habían unos que estaban al servicio de la casa. Los que estaban al servicio de la casa se le llaman siervos, al servicio de la casa. Ellos estaban para preparar los alimentos y para servir a los señores, y comían de sus manos. Como Abraham era un hombre muy rico, tenemos que ver que tenía muchísimos criados, que tenía muchísimos siervos, que tenía muchísimos esclavos. Y Sara, como Dios le había hecho una promesa a Abraham, tuvo ahí un lapsus, hubo una crisis, hubo una manifestación de debilidad en Sara. Y le dice a Abraham, como Dios nos ha hecho la promesa de un hijo, y ya tú sabes, mi condición, Sara habla de su condición como mujer, que no le permitía, de acuerdo a la naturaleza, poder salir embarazada. Y convence a Abraham para que él tome como mujer a una de las sirvientes de la casa y pueda tener ese hijo que Dios le había prometido. Pero Dios no le prometió a Abraham un hijo con cualquier mujer, se lo prometió con Sara, se lo prometió con la esposa. Y ese hijo que Dios había prometido ya estaba. Lo que faltaba era la traducción al mundo físico, porque cuando en el cielo se da una promesa a favor de nosotros, ya en el cielo se decidió y ya está establecido y ya lo tenemos. Lo que pasa es que no siempre se traduce al mundo físico de manera inmediata lo que Dios ha determinado. Y ahí es donde la Escritura está estableciendo que Dios no es hijo de hombre, ni para mentir, ni para arrepentirse. No lo es, no es como nosotros está diciendo. Y cuando Dios dice tal cosa es porque en el cielo ya se decidió eso. Aunque usted no lo tenga, ya en el cielo se determinó que eso le pertenece a usted. En el cielo ya se había predeterminado el hijo de Abraham. Ya Dios lo había determinado. Ahora Abraham no lo había recibido. Sara no creía que ya por su condición ella podía recibir ese hijo. ¿Saben qué? Una de las cosas que ocurren entre los seres humanos, mortales como nosotros, con debilidades y creados al sexto día, es justamente que no podemos creerle a Dios. No le creemos a Dios por nuestras propias frustraciones. No le creemos a Dios por nuestras propias debilidades. No le creemos a Dios porque nos desenfocamos, porque estamos viendo las posibilidades humanas. Ahora, el día que nosotros seamos capaces de creerle a Dios a partir de lo que Él ha dicho, de lo que en el cielo se ha decidido a nuestro favor, y entender que ya eso que Dios ha determinado es nuestro, que nos pertenece, y que en el cielo ya pasó a una cámara y que tiene nombre.
Lo que Dios ha dicho de mí ya tiene nombre. Y los ángeles saben a quién le pertenece. Aleluya. Dios lo dijo ya. Ahora, mi condición humana, mis debilidades, mis frustraciones no me dejan ver y entender de que no se trata de mis capacidades y habilidades, sino de lo que en el cielo se dijo. Me rindo delante de Dios esta noche. Y eso fue lo que le pasó a Sara. Ella estaba pensando, por todo lo que habían esperado, se habían gastado esperando tener un hijo y no lo habían podido tener. Lo habían intentado de toda manera. Posiblemente ellos estaban de psiquiatra. Aleluya. Porque habían entrado en una crisis esperando lo que Dios había dicho y no llegaba. Quizás no la llevó Abraham a un psiquiatra porque no había en ese tiempo. Pero estaba mal ya Sara. Esperando y esperando y esperando y nada, y el tiempo pasó hasta que ella vio cómo ya no tenía capacidad para ovular, y entonces ahí se termina de frustrar y dice, hasta aquí llego. Ya no hay manera de poder darte un hijo. Toda clase de situación, depresión, espera, oración, ruego, de todo había hecho y no había podido ver nada. ¿Y qué hace? Lo que hacemos nosotros, que intentamos ayudar a Dios. Vamos a ayudar a Dios porque ya Dios lo dijo, y como Él lo dijo, Él no explicó la fórmula ni el tiempo en que lo va a hacer. Lo que ocurre es que en el cielo y donde Dios se mueve, Él no se mueve como no se mueve en el tiempo de nosotros. Dios no se mueve en el tiempo, nosotros sí nos movemos en el tiempo. Entonces tenemos una situación. No llega lo que estamos esperando. Y entonces determinamos, Dios no habló. Y la segunda palabra, emoción. Sara dijo, Dios habló, pero Él dijo que el hijo iba a ser tuyo. No necesariamente tiene que ser conmigo. Para que no se nos haga tarde y yo poder ver el hijo que Dios prometió. Ahora vamos a resolver la situación. Y muchos de nosotros nos puede pasar lo que le pasó a Sara. Intentaremos resolver nuestra propia situación de una manera diferente a como Dios dijo. Que Sara estaba deprimida, lo acepto, es normal. Que estaba decepcionada, también, porque ella se movía en el tiempo. Y ella estaba viendo el horizonte, y estaba viendo hasta donde llega su vista, porque Dios dijo eso, y se acabó la oportunidad. Entonces ella toma una decisión, y le dice a su esposo, vamos a resolver este asunto que Dios ha dicho, y lo vamos a hacer de la mejor manera, lo vamos a hacer a mi manera. Yo decido cuál de mis criadas te doy a ti por mujer. Y la miró a todas, y eligió a una que ella entendía que podía darle un hijo robusto, fuerte, saludable, y que el propósito de Dios se podía cumplir en él. Y entonces le dice a Abraham, Abraham, te tengo una propuesta. Yo he estado pensando acerca de nuestra situación, de lo que Dios ha dicho, y quiero que ahora entres en esto. Te llega ella, da a luz un hijo, yo le hago el parto, el niño será mío, yo lo atenderé, y ahí se cumple el propósito de Dios. Ahora voy a consultar a Agar para saber, en los días que ella es fértil, para que voy a preparar todo y voy a arreglar todas las cosas. Y quiero que sepas, Abraham, que lo único que va a hacer es cumplir el propósito de Dios y lo cumplirá con ella. ¿Saben una cosa? Que aunque hay mucha gente que ha atacado a Agar, Agar puede ser
una mujer sujeto de ataque, pero ella fue elegida para cumplir un propósito, un capricho de una pareja. Ella no tenía esa capacidad para interpretar lo que estaba pasando, pero sí para aceptar el mandato y la orden de su señora, que le dijo: vas a tener un hijo para mí, y el hijo que va a tener para mí no va a ser con uno de los esclavos de la casa, va a ser con don Abraham. ¿Cómo? ¿Con don Abraham? Sí, con don Abraham. Así que tu hijo será el heredero de todo lo que hay. ¡Wow! ¡Qué buena propuesta! Que su hijo, siendo ella una esclava, va a ser el heredero del señor de la casa, un hombre súper rico y un hombre extraordinario, temeroso de Dios y que se maneja con prudencia. Y le dice: yo lo he arreglado todo, tú vas a ser la madre del heredero. Bendigo el nombre del Señor. Lo primero que tenemos que ver aquí es que Agar no era una mujer conocedora de Dios, y lo que conocía de Dios se lo habían enseñado sus señores. Así que ella entendía que lo que estaba pasando Dios lo había determinado, y ella era una mujer dichosa entre todas las del servicio, ser elegida para que tenga un hijo y que sea el heredero del señor de la casa. ¡Wow! ¡Qué bendición para Agar! Lo entendió y aceptó. Era permitido en ese tiempo igual que ella pueda ser esposa o pueda ser sierva, amante, o que pueda tener un hijo con el Señor, y era algo normal, pero no era la costumbre de Abraham. Por su formación, por el temor de Dios, y Sara le hace la propuesta. Veamos a Agar. Veamos como una muchacha que llega a la casa de unos siervos de Dios, de unos temerosos de Dios, es tomada como conejilla de India para un experimento de la que ella no entendía mucho y que ella no tenía idea. Y que si usted analiza la escritura, luego es víctima de la complicidad con que ella fue elegida. Se hace todo un engranaje, se llama a la muchacha, se le explica el plan, ella acepta. Ahora, cuando ella está embarazada, ella comienza a darse cuenta que hay algo que está dentro de ella y que ella no está en disposición necesariamente de entregarlo. Y entonces, lea la escritura, ella entra en una rivalidad con la señora de la casa. Porque en su instinto materno, ese instinto natural de madre, ella comienza a verse como una mujer importante ahora, por haber sido elegida para tener el heredero. Y entiendes, el heredero, que no era solamente el heredero de los bienes de Abraham, en términos materiales, que eran abundantes. No estaba hablando solamente del prestigio de Abraham, de ser hijo de Abraham, un hombre que había llegado anciano y que no había tenido hijo y que tenía tantos sueños con un hijo y que Dios le había prometido y todo aquello. ¡Wow! Ha sido elegida también, entendía ella, por el mismo Señor del cielo para traer el heredero de la promesa. ¿Qué es la promesa? Ser el cabeza de una nación donde iba a venir el Salvador del mundo. De eso se trataba. De manera que ella, llena de todas aquellas bendiciones, entra en rivalidad con doña Sara, porque como ella era estéril, no podía tener hijo. Cuando pasaban alguna palabra, ella entonces terminaba menospreciándola. Y con gestos le decía y hacía. Las mujeres que están aquí entienden bien. ¿Cuántos gestos, cuántas pisadas hay
¿Cuántas señales se mandan para decir que tienen autoridad? Usted puede ser la autoridad de la casa, pero la madre del heredero soy yo. Y toda una situación, una crisis tan fuerte que se vivió en esa casa, que Abraham se estaba volviendo loco. Lo tenían con un corredero. Cuando se juntaba aquí con doña Sara, cuando se juntaba con Agar, y ya Abraham estaba, dicen en el sur, al coger la loma por la situación. Hasta que nace el niño, Sara se sentía que ella la menospreciaba en su propia casa, y habían unos privilegios hay privilegios para las embarazadas. Todo giraba alrededor de la madre del heredero, no de la señora de la casa. Y vino la gran crisis entonces. ¿Cómo? Por adelantarnos a los planes de Dios, por querer resolver nosotros a nuestra manera lo que Dios ha determinado, ¿cómo nos metemos en situaciones? Graves situaciones. Nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, el no podernos reponer. Entonces sí, que Sara estaba de psiquiatra. Ya no era por haber esperado a Dios tanto tiempo sin respuesta, sino ahora es que ha perdido su casa, ha perdido su matrimonio, ha perdido su autoridad. Y encima de eso, ya no tiene posibilidad de salir embarazada. La situación se complicó muchísimo. Y todo esto, Agar no tiene esa capacidad como para manejar la situación. Y cada vez ella misma también se le complica la situación porque no tenía tanta madurez. Hay un momento donde nace el niño y todo gira alrededor del muchacho. Y Abraham ñoñísimo con su hijo, el hijo de la promesa, hasta que de pronto se escucha un rumor en la familia de Abraham. Sara está antojada de algunas cosas. Doña Sara comienza a antojarse de algunas cosas. Los años, no sabe qué pasó. Todo lo que ella había creído, lo que ella había dicho, comenzó a desplomarse. Entonces ella comienza a recuperarse. Se comienza a recuperar emocionalmente. Cuando comienza a sentir que hay patada en el vientre, que hay movimientos y todo aquello. Y comienza a recobrar la vida. Entonces hace el intento de recuperar ahora a su esposo. Y comienza a decirle, se nos va a presentar una situación. Nunca llamaron a Agar para decirle, Agar, nosotros cometimos un error. Nosotros lo hicimos mal. Nos hemos adelantado a los planes de Dios. Te elegimos a ti para que sea la madre del heredero. Y ahora hay un nuevo heredero. Y todo el rumor de la casa de Abraham y toda la situación, ahora el que estaba en depresión era Abraham. Porque ahora viene el hijo de la promesa e inmediatamente Sara dice, mi hijo es que va a heredar. Agar, no te hagas ilusión que lo que te dijimos no era verdad. Lo que te dijimos era por si acaso. Pero eso se cayó de la mata. Olvídate de eso. Entonces Agar mandaba al muchacho, ve pellícalo, vete púnchalo. E iban los cuatro donde Abraham, con los brazos abiertos. Y Abraham, santo, ¿qué será esto, Dios mío? ¿Qué va a pasar? Y ya hay un día donde Sara dice, ya no la soporto más. No la quiero ni ver y no quiero que deje el muchacho en la casa.
Lo correcto era que sacara la criada y que dejara el niño en la casa. Pero no lo quiero a ninguno de los dos, porque los dos me crean molestia. No deja a mi hijo ser, no deja que desarrolle su liderazgo, lo tiene cohibido. Ninguno de los dos lo quiero. Y quiero que me resuelva eso lo más rápido posible, le dice Abraham. Entonces Abraham ahora entra en una crisis. Y viéndolo Dios, que entró en crisis, una crisis porque él también debió asumir una responsabilidad y decirle: Sara, ¿tú estás segura de lo que tú estás haciendo? Sara, tú no sabes que Dios nos ha dado una promesa. Nosotros hemos creído en Dios y no importa la situación que tú estés viviendo ahora. Dios nos dio una promesa y creemos que eso va a ser así. No. Lo que hizo Abraham fue que comenzó, cuando le hicieron la propuesta, comenzó a ver a la muchacha diferente. Entró en la negociación y ahora su hijo primogénito, al hijo que le había dado todo el cariño y que le había dicho muchas veces en el oído que iba a ser el heredero, ahora le dice Sara que lo saque a él y a la madre de la casa. Lo sacan a los dos de la casa. Abraham tiene que hacerlo, porque viéndolo Dios en la situación en que estaba, le dice Dios: oye Abraham, escucha a tu esposa. Yo creo que Dios tenía que intervenir. Además de que los hombres no es muy fácil escuchar a la esposa, pero el Señor le dijo: escucha a tu esposa y debes hacer lo que dice tu esposa. Yo creo que en este tiempo Dios tiene que decirnos eso a algunos hombres: escucha a tu esposa, que lo que tu esposa te está diciendo es lo que te va a sacar a camino. Es posible que Sara no tenía autoridad porque ella misma había hecho el lío, pero Dios le está diciendo: es verdad lo que dice Sara, el heredero no va a ser tu primogénito. ¿Cómo saca un padre de su casa a un hijo que le ha dicho en el oído que va a ser el heredero de sus bienes? ¿Cómo un hombre tan rico puede tirar a la calle a su propio hijo y mandarlo en la pobreza? Y eso es lo que quiero que observen cuando vean a Agar, y que no vean a Agar como posiblemente mucha gente la ve, como una perversa. No lo era. Ella nunca conquistó a Abraham. A ella la conquistaron para que esté con su Señor y para que sea la madre del heredero, y ahora la sacan de la casa. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar, y por eso le aparece a Agar. Yo sé que mucha gente que lee la Escritura y que hace análisis de la Escritura ha visto a Dios acercándose a Agar y acercándose al muchacho. Y ahí lo establece la Escritura, donde Agar dice: yo no quiero ver a mi hijo morir en mis brazos, en el desierto, el sol bien caliente, deshidratándose ambos, se había acabado el agua, y ya ella, para morir, el hijo se supone que por ser más débil moría primero, y ya se aleja para que no muera en sus brazos. ¿Cómo se sentiría una madre ver a su hijo cuando lo sacan de la casa donde había crecido y se había hecho tantas promesas a ellas y a él, y lo sacan a la aventura, a vivir situaciones que ella no había experimentado porque tenía privilegios en la casa? Dios tiene compasión de ella y tiene compasión de su hijo. Agar no fue la que produjo la situación. Ella fue una conejilla
Ella fue una mujer tomada para experimento. Ella vive su crisis. Pero ahí Dios está viendo cómo el niño está llorando con desesperación. Número 1, porque su padre lo echó de la casa. Número 2, porque toda la posibilidad de vida se había perdido. Tercero, veía a su mamá impotente. Y su grito era con tanta desesperación que conmovió a Dios. Y Dios sale al encuentro. Porque de la misma manera que le dice a Abraham, échalos de la casa para evitarte una situación con Sara y que te dé un ataque al miocardio y ya no pueda vivir más o esté viviendo cierta situación, sácalo para que no te vaya a morir antes de tiempo, Abraham. También Dios estuvo pendiente de las lágrimas de Agar. No sé hoy cuántas madres solteras han sido quizá abandonadas, sacadas de su casa en ocasiones por alguien que decide, un esposo que decide separarse, decide sacarla y la abandona a ella y a sus hijos a su suerte. No sé lo que te pueda pasar. Dios está pendiente. Y en esa desesperación de esa madre, por querer comprender a ese hijo que está en sufrimiento, a esa hija que está en sufrimiento, o quizás por no poder alcanzar un pan para darle, o porque no le alcanzan sus recursos, Dios está ahí, con una sociedad ajena a todo lo que está pasando, con el rostro del otro lado. O quizás un hombre que utilizó todas las estrategias del mundo para no tener que partir la herencia con la mujer y la deja abiertamente en el mundo con solamente la ración para un día. Todo se acabó la provisión, no hay techo, el sol es candente, toda clase de sufrimientos están ahí. Y ese sería el grito de Agar. ¿Qué pecado habré hecho yo que Dios me castigue de esa manera? El pecado, si había alguno, no estaba en Agar, estaba en sus señores, que la eligieron a ella para hacer un experimento y encontraron uno mejor y rechazaron el de ella. Y allí la Escritura habla acerca de lo que ocurre en el cielo por el grito de Agar, por los gritos del hijo desesperante de Ismael. Y Dios, Abraham no pudo bendecir a Ismael, no pudo bendecirlo, pero Dios le dice, tómalo de la mano, y se lo bendijo Dios. Abraham no tenía bendición para Ismael, porque solo tenía una bendición de promesa, y era sobre su primogénito. Pero Dios bendijo a Ismael. Tómalo de la mano que te lo voy a bendecir. Posiblemente una madre soltera no ha recibido la bendición del esposo que es capaz de sentarse tranquilo a comer sin saber si sus hijos han comido, y que es capaz de sentarse tan tranquilo a disfrutar de la vida y estar en sociedad y juntarse entre los príncipes o entre sus amigos, entre gente de negocios, que ni se imaginen que no puede compartir lo que tiene con los hijos que no están en la casa. Dios está ahí y se puede compadecer de eso y puede bendecir tus hijos.
Se supone que tus hijos deben ser bendecidos por el Padre. Pero si su Padre lo bendijere o no, Dios va a bendecirlo como quiera. Porque Dios está viendo esas lágrimas, Dios está viendo esa desesperación, Dios está viendo la necesidad, Dios está viendo la crisis. Y de la misma manera que sale al encuentro de Agar, desesperada. No sé si alguna madre aquí puede imaginarse todo ese engranaje, su único hijo, ponerse a distancia para no verlo agonizar entre sus brazos y ver caer tantas promesas que desde antes de engendrar al niño, de que el niño estuviera en su vientre, se le hicieron. Cuántas frustraciones. Dios está ahí. Y Él ha dicho, y esa es la palabra que le doy a las madres solteras en esta casa, las que están aquí, las que no están aquí: toma a tu hijo de la mano, que Jehová te lo va a bendecir. Toma a tu hijo, Jehová te lo va a bendecir. Jehová ha dicho que Él es el Padre y los hijos de Dios están bajo su cuidado. Aunque algunos no vemos la misericordia de Dios en Agar, sino que hablamos de Isaac en la promesa, y eso es real. Dios lo eligió como promesa a Isaac, y fue un error, llámese pecado de Sara y de Abraham, y la víctima aquí fue Agar e Ismael, fueron víctimas. Fueron sus víctimas. Y ellos, Dios tuvo compasión de ellos. Y alguien pudiera decir: wow, ¿cómo ponen en la escritura? Dios quiso que estuviera ahí, para que nosotros podamos darnos cuenta hasta dónde el corazón de nosotros se puede endurecer, aún siendo hijos de Dios. Hasta dónde nosotros podemos llegar cuando nos falta la fe, cuando quitamos la mirada del Señor, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sabes qué? Dios le da una promesa de que iba a ser, por ser descendiente de Abraham, iba a ser también padre de multitudes, también a Ismael. Y esa promesa le dio vida a Agar. Si usted nota, en el texto bíblico aquí no aparece ninguna provisión, solamente una palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos para recobrar vida, una palabra. El ángel de Jehová dio la palabra y le dijo: yo me encargo, te lo bendeciré, te bendeciré tu hijo. Y ella encontró lugar para donde ir. Dios proveyó en el desierto para ellos, de manera que Agar es vista por Dios también como su hija, igual que Sara, y a Ismael igual que Isaac en la promesa. Lo vio y lo bendijo. Y la vida de ellos fue diferente a partir de ese momento, porque el ángel de Jehová se encargó de bendecirlo y darle una promesa. Yo no sé si aquí hay alguien que está en el desierto y Dios le ha dado una promesa. Aleluya. Pero cuando estamos en el desierto, las promesas ni le escuchamos, porque no vemos el cumplimiento. Nosotros queremos las cosas a vapor, rápido, en nuestro tiempo, conforme al diseño de los hombres, conforme al diseño de la tierra, no conforme al diseño de Dios. Pero Dios le dio una palabra, y eso será suficiente para nosotros, para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en medio de un desierto, y moribundos,
Dios dice, te bendeciré. Dice, te bendigo, te prospero y te doy hijos. Y te doy una nación. Dios le estaba diciendo a Agar, lo que Abraham te dijo, yo lo cumpliré en tu hijo. Abraham no pudo cumplirlo, pero yo lo cumpliré en tu hijo. A ustedes lo echaron de la casa, pero yo lo recibo. Salieron sin nada, pero yo me comprometo en protegerlos. Son víctimas del rechazo, pero yo lo amaré. ¿Y saben qué? Es tan fuerte el rechazo que hoy los descendientes de Ismael, todavía hoy, tienen odio contra Isaac. Ustedes saben que nosotros mismos marcamos nuestro futuro. Bendigo el nombre del Señor. ¿Saben que nosotros mismos dañamos nuestra descendencia? Abraham y Sara, en un principio era falta de fe, luego se convirtió en pecado, luego repudio, rechazo, odio, a tal punto que sus descendientes son enemigos. Y hoy quienes le dan, en el sur dicen agua de beber, quienes ponen en situaciones difíciles a los descendientes de Isaac, a los hijos de la promesa, son justamente los descendientes de Ismael. Todavía hoy en Arabia, todavía hoy los árabes matan judíos. Todavía hoy le ponen bombas. Todavía hoy lo odian a muerte. Quizás aquí hay algunos jóvenes hoy, los jóvenes de la casa, su futuro asegúrenlo en la mano de Dios. Hay cosas ahora que en el futuro nos afectarían. Decisiones malas ahora salen en nuestra vejez. La Escritura dice que bueno es al hombre llevar el yugo del Señor desde la juventud, dice Jeremías en Lamentaciones. Qué bueno es servir a Dios en la juventud. Porque hay cosas, hay carga que no la tendremos sobre nosotros. Si somos capaces de manejarnos con prudencia delante de Dios. Agar no es necesariamente lo que la gente dice de ella, sino lo que la Escritura dice de ella. Y no soy el abogado de Agar, ni vine a defender a Agar. Pero la dignidad de esa mujer, bíblicamente hablando, es resaltada. Y Dios, el mismo Señor, tuvo compasión de ella y bendijo a sus descendientes. Dios no rechaza. No rechaza. Nosotros somos los que rechazamos. A veces rechazamos porque estamos acomplejados nosotros. Y rechazamos por nuestro propio complejo. A veces rechazamos porque también hemos sido rechazados nosotros. No sabemos hacer otra cosa más que rechazar porque eso es lo que hemos recibido. A veces rechazamos por odio, por competencia. El día que le dé una promesa a alguien, el día que le dé una palabra a alguien, asegúrate de lo que estás haciendo. El día que pacte con alguien, asegúrate que no rompa tú el pacto, sino que lo rompa otra gente. Que no sea tú el que no cumpla la promesa, sino que deje de cumplirlo otra persona. Que alguien te haga libre a ti del pacto y no lo rompas tú.
porque eso cuenta delante de Dios. Bendigo tu vida esta noche. Y que de la misma manera que Dios tuvo compasión de Agar en su crisis, tenga compasión de ti en el momento de tu proceso, cuando esté viviendo el desierto. Dios no está para rechazarnos, sino para aceptarnos. Y algo interesante aquí es ver cómo Dios también perdonó el pecado de Sara y de Abraham. Lo perdonó. Pero cómo también tuvo compasión de Ismael y de Agar. Porque ellos también clamaron a Dios. Quiero concluir esta noche con una palabra. Saben que aunque hubo contradicción en lo que Abraham y Sara le enseñaron a Agar y lo que ellos vivieron, hay algo de Dios que se le quedó a Agar. La gente que trabaja contigo, la gente que se junta contigo, aprende algo de Dios. Se corresponde lo que dices y lo que haces. ¿Le queda algo de Dios? A Agar le quedó algo de Dios. El muchacho había sido instruido, le quedó algo de Dios. Y cuando la mamá lo dejó para verlo morir, clamó. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que escuchó al muchacho. Escuchó. Hubo respuesta a ellos. Porque aunque no hubo testimonio, hay una palabra que se le quedó. Hay una palabra que tiene que darse con nosotros. Creemos en sus promesas y en su misericordia. Y que sigue siendo el mismo Dios, compasivo, que no quiere castigarnos, sino que quiere sanarnos, que quiere amarnos, que quiere acercarse a nosotros, que quiere restaurarnos. Y así, en su misericordia, visitó a Agar. Agar también encontró gracia. Dios también tuvo misericordia de ella y bendijo a su hijo. Dios también va a bendecir tus hijos. Y Él va a sanar tus hijos. Y si tienes hijos que no están en tu matrimonio, tienes que ser responsable. Y si no eres responsable, estás en problema con Dios. Y no es suficiente con venir aquí a escuchar una palabra. Necesitas una acción. Debes ser responsable con tus hijos. Debes cumplir con ellos. Debes sustentarlo. No debes dejárselo solo a la madre. Tienes una responsabilidad. No estanque tus bendiciones. Dios te dio un título de padre, y en ese título de padre, para que te parezca a Él, te pueda parecer a Dios. Tenemos que parecernos a Dios y asumir nuestra responsabilidad con nuestros hijos. No solo los hijos que viven en la casa donde vives merecen de ti, sino todo aquello que has engendrado. Esa es tu responsabilidad. Y nosotros no estamos aquí solamente para tocar palmadas, sino estamos aquí porque queremos agradar a Dios. Y Él es misericordioso y va a perdonarnos el pasado, pero quiere que comprometamos nuestro presente y nuestro futuro con Él, que seamos diferentes. Si no te doblegas frente a tus hijos, no eres responsable. Y dudo que los irresponsables puedan ver a Dios para bendición. Te bendigo esta noche. Señor, te doy gracias, te doy honor y te doy gloria. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios compasivo. Declaro tu gracia sobre esta casa, tu misericordia sobre esta casa. Señor, guíanos a cumplir propósito delante de ti. Enséñanos, Señor, a vivir bajo tu cobertura, a vivir bajo principio,
Señor, y a cumplir las promesas y los pactos que hacemos. Gracias, Señor, porque yo sé que de la misma manera que tuviste misericordia de Agar y de Ismael, tiene misericordia de la madre soltera y de sus hijos, y que suple necesidades en los momentos difíciles, y que toque el corazón de los padres para que se vuelvan a sus hijos